Bueno, vamos a orar, hermanas, para que sea de bendición este tiempo que vamos a tomar para estudiar de la palabra del Señor. Oramos entonces. Padre mío, te doy gracias por la bendición tan grande que tenemos en ti. Señor, tú eres Dios sobre todas las cosas, Rey del cielo y de la tierra, y nada hay oculto delante de tu presencia. Y ese es el conocimiento y la forma en la cual has querido manifestarte y revelarte, darte a conocer, Señor, a nosotros, con toda tu grandeza, tu poder y la gloria, Señor, de tu nombre, mi Dios. Hoy te agradezco por mis hermanos, mis hermanas conectadas, mi Señor, y también aquellas personas que verán posteriormente, pidiéndote que sea de bendición, que pueda ser de crecimiento, que tu gracia no sea parte de nosotros. Sabemos que no es así porque tú prometiste estar con nosotros en todo momento, pero permítenos ser conscientes de ello, Señor, y evidentemente no distraernos de ninguna manera. Dios, te lo ruego, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, mi Dios. Bien, hermanas, gracias a Dios por sus vidas. Vamos a continuar con los temas que tienen que ver con los libros de los reyes. Estábamos mencionando la última vez los últimos dos, retomando desde el gobierno de Salomón, que su final o el final de su reinado, que está en primer libro de los Reyes 11, es una etapa donde viene la decadencia del reino, o al menos la decadencia moral y espiritual. Los reinos continuaron, al menos divididos, pero continuaron. Pero sí vino una decadencia espiritual que estábamos analizando un poco lo que fue la última enseñanza, fue acerca de Roboán y la división de su reino. Evidentemente, el surgimiento del reino del norte con Jeroboam y el hecho mismo de que este liderazgo en el norte los llevó a las tribus a adorar a dioses falsos. Y evidentemente, otra vez retomando el punto que tiene que ver con el pecado de Salomón y la inclinación que él tuvo a adorar dioses falsos, al momento en cual él empezó a tener muchísimas mujeres. Ya hemos mencionado que el hecho de que la Biblia nos narre que hombres como Salomón, como mismo David, Jacob, Elcana, que son los que hemos mencionado, no es que Dios aprobara o les permitiese por ese tiempo, sino que ellos estaban en rebelión y en pecado, y todo esto lo podemos ver en las consecuencias que vinieron a raíz de ese pecado. Ya analizamos a David, brevemente un poco a Elcana y a Jacob, y evidentemente mucho más a Salomón, quien definitivamente va en una forma tan desenfrenada a tener tantas mujeres, y eso propicia que esas mismas mujeres lo lleven a adorar a sus propios dioses porque eran mujeres extranjeras. Provocó que su descendiente o su hijo Roboán desencadenara prácticamente lo que sería la división del reino, y que esto no es algo que hubiese podido evitarse, sino que es algo que Dios mismo había determinado como un juicio para la misma nación, evidentemente para el pecado de liderazgo, en este caso de Salomón. Ahora quisiera que nos ubicáramos, por favor, en el capítulo número 18, perdón, en el 17 del primer libro de los Reyes, porque vamos a ver un poco acerca de un hombre, de un profeta de Dios, llamado Elías. Elías fue un profeta que profetizó en la región del norte y que tiene ciertas características muy peculiares que es de bastante interés e importancia el poderlos analizar. En este caso podríamos mencionar que es un ministerio, no solamente el de Elías, sino también el de Eliseo, porque es el que da continuación a una misión que tenían, en este caso, ellos mismos. Como saben, hay una serie de preguntas también. Esta ocasión no se las mandé, porque estaba entre la situación si daba lo de Daniel o lo de Elías, y bueno, decidí hacerlo de Elías, precisamente porque lo de Daniel requiere más investigación, más trabajo, para no errar o para poder en este caso proporcionarles toda la información o la enseñanza que sea bastante completa. Elías no es que sea menos tampoco, pero sí vamos a considerar
les comentaba de las preguntas. Aquí está la pregunta y se compara y contrasta los ministerios de Elías y Eliseo, compartieron los mismos objetivos, cómo las similitudes, diferencias en sus personajes les facilitó el cumplimiento de sus misiones. Para esto, no sé si ya conozcan o hayan leído acerca de Elías y Eliseo. No sé, hermana Anita, ¿es nuevo para usted este tema o estos nombres? Sí, hermano, va a ser la primera vez. Ok. Hermana Tere, ¿usted ya ha leído acerca de ellos, ha escuchado mensajes de ellos o acerca de ellos precisamente? Sí, hermano, he leído y alguna prédica también, gracias Algo a que, Dios. algo que pueda compartirnos de lo que sabe acerca de estos dos profetas. Ay, hermano, como que, como que Bueno, tengo vago pues hizo mucho Elías, pero ahorita no, mejor díganos usted, hermano, por favor. bueno, está bien, no se preocupen. Vamos a ir entonces al capítulo número 17 del libro de los Reyes. Y simplemente Elías va a aparecer, ven el capítulo 17:1, dice entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y evidentemente eh, tenemos que ver quién es Acab. Unos versículos atrás, en el 16:29, Acab, dice así el texto, en el 29 comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero vean esa expresión, más que todos los que reinaron antes de él. Recuerden que el reino está dividido, está el reino del norte, el reino del sur. En esta enseñanza nos vamos a centrar en el reino del norte, en el reino de Israel, donde ellos han establecido una capital en Samaria, donde previamente el Jeroboam, varios reinos anteriores de esa tribu del norte, había establecido una religión falsa que compitiera con la religión judía que se practicaba en las cultos o ceremonias que se realizaban en Jerusalén, las fiestas precisamente para evitar que el pueblo se le fuera hacia el sur y él retenerlos. Les ofreció una mezcla de tradiciones, de culturas, de religiones que aparentemente adoraban a Jehová Dios, pero él instituyó templos, él instituyó fiestas, él instituyó sacerdotes que no eran levitas, es decir, él creó una religión que parecía ser la religión del judaísmo, pero no era propiamente. Y a estas alturas nosotros estamos viniendo a ver el reinado de Acad, porque precisamente Acad es un personaje que, según lo que nos está mencionando la Biblia, antes de él no había habido un rey que hubiera sido tan perverso como lo fue en este caso él. Y evidentemente nosotros considerar que en el norte todos los reyes que hubo, que fueron 20 reyes, todos fueron terriblemente perversos, fueron hombres que no buscaban a Dios, que no amaban a Dios, que contrariamente adoraban dioses falsos y que incitaban al pueblo a adorar a los dioses falsos. Y en ese contexto de una religión falsa, de tradiciones falsas, de cultos falsos y de una dinastía que Dios no mandó, o varias dinastías que surgen en el Reino del Norte, porque en el Reino del Norte van a reinar varias familias a lo largo del tiempo que dura este reino, y en el sur siempre va a ser la dinastía o el linaje de David. Y en ese contexto es que Dios manda a un profeta, como lo es en este caso el profeta Elías. Y Elías entra simplemente en el 17, pero un poco más vamos a ver acerca de Acad. Dice aquí en el 31, repitiendo un poco, dice Acad, hijo de Onri, en el 30, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y
vean esto que está aquí, tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acat una imagen de acera, siendo así Acat más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar, y esto está interesante ver, yo lo voy a subrayar, dice, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Entonces este rey es un rey bastante peculiar, pero noten esto, que una de las cosas que lo llevaron a esa condición y que a lo largo de la historia bíblica e inclusive aún dentro de la enseñanza evangélica vamos a siempre a reconocer que acá fue influenciado fuertemente, si no es que manipulado en este caso por su esposa Jezabel. Jezabel fue, dice aquí que era hija, o era una princesa, hija de Ed-Baal, inclusive ya desde el nombre del papá se da cuenta uno de que son adoradores del dios Baal. Baal, me parece que lo mencioné un poco la vez anterior, pero Baal era una divinidad cananea, una de las más populares o difundidas en esa región, y que evidentemente tenía una inclinación a un culto porque era el dios que se le atribuía el dios de la tormenta, el dios de la lluvia, el dios de la fertilidad. Tenía ciertamente una relación ahí con Acera, me parece que es su madre, pero que este tipo de culto era muy atractivo para los habitantes, bueno, evidentemente para los cananeos y posteriormente para los israelitas. Cuando nosotros leemos en adelante el reino, acerca del reino del norte, el culto a Baal va a ser algo que va a estar siempre en esa lucha, inclusive en base a la pregunta que estábamos mencionando acá, compartieron los mismos objetivos, es decir, Elías y Eliseo, y esta es una de las razones por las cuales Dios va a levantar un profeta, como en el caso de Elías y posteriormente Eliseo, porque Dios va a responder a esto que estamos viendo acá, que este rey, con su vida, con su reinado, lo que provocó fue la ira del Dios de Israel. Entonces, a Jezabel es una mujer que, o un hombre por lo menos, que muy conocido dentro de la historia bíblica. Hoy día, en algunas corrientes doctrinales o incluso iglesias evangélicas que se enfocan mucho a la ministerios de liberación, ese tipo de cosas. Hay demonios o un demonio que según ellos atribuyen que se llama Jezabel y de repente hay un libro que surgió, me parece, de un pastor o apóstol, me parece que era, llamado Héctor Torres, que donde él se llama Derribando Fortalezas. En sus años, cuando yo era carismático, lo leí y hace referencia al hecho mismo de que ese espíritu de Jezabel, según su interpretación, es un espíritu de manipulación, de tomar control de los liderazgos, y entonces lo toman referencia a esto. Otras corrientes doctrinales, ya un poco más extremas, hacen referencia que en algunas iglesias está prohibido que las mujeres se maquillen, por el hecho mismo de que en algún momento, en un pasaje en adelante, hace referencia a que Jezabel se maquillaba con antimonio, o se delineaba los ojos. Y entonces de eso toman las personas o los líderes de este tipo de movimientos para decir que la mujer no debe maquillarse, que es pecado maquillarse. Algunos dicen es que es como si se hicieran los cuernos del diablo. Bueno, ya ve que hay un tipo de delineado que se hace ni sé cómo se llama, hermanos, ustedes quizá lo sepan, eh, que sobresale en la parte del ojo, ¿no? Y entonces, Jezabel es mencionada otra vez en el libro de Apocalipsis, no propiamente haciendo referencia a esta mujer, sino a una mujer que es cautiva o engaña en la iglesia en la cual está escribiendo, me parece que es la iglesia de Éfeso. Pero bueno, son las menciones que hay acerca de Jezabel y la cultura popular en el mundo evangélico que hace referencia a Jezabel. Pero específicamente lo que nosotros estamos tratando es con una mujer que ciertamente tiene ciertas características que la vamos a ir viendo un poco a poco, pero que no propiamente es un espíritu, un demonio, o el indicativo a la prohibición de maquillarse.
es interesante analizarlo y en cierta manera comentar todo eso para, como nunca han escuchado o quizás no ha sido tan difundido, o perdón, no habían escuchado hasta este momento acerca de estos personajes, o quizás sí, pero no tienen tan fresco. No sé si en algún momento hayan escuchado esto, hermana Tere, acerca de Jezabel, usted que ha tenido un poco más de exposición a algunas enseñanzas. Sí, hermano, lo que usted ha comentado, que siempre había prédicas referente al espíritu de Jezabel, de todo lo que ella hacía, ¿no? Eh, y como comprarla, mandó matar al dueño de la viña para regalársela a su esposo. Ujú. Y eso, y sobre todo eso de lo que usted ya ha hablado, que cómo se maquillaba y al Dios que adoraba. Ujú. Gracias. Sí. Hermana Anita, algo que le llama la atención de lo que acabamos de comentar acerca de esta mujer, no precisamente ya enfatizamos que sea propiamente la interpretación correcta, sino que es lo que popularmente se conoce. Sí, hermano, sí, de igual manera, ¿no? Ya había escuchado mucho nombrar que el espíritu de Jezabel, ¿no? El espíritu manipulador, pero digo, nunca he llegado a leer realmente el contexto, pero sí escucho mucho esa parte, ¿no? Que está en el nombre del espíritu de Jezabel. Sí, sí. Inclusive Jezabel es uno de los nombres que se toman luego, algunos toman el espíritu de Absalón para los que se quieren rebelar dentro de la iglesia o dar golpe de estado al liderazgo. Inclusive dentro del movimiento quizá carismático o pentecostal, se le da este énfasis de que cada demonio tiene un nombre, supuestamente, y que para derribarlo hay que conocerlo, hay que investigarlo y cosas de ese tipo. De ahí que muchos, muchos autores de esta corriente pues empiezan a como que a meterse a eso llamado de la guerra espiritual. Tampoco es algo que nosotros tengamos que negar, es cierto, pero no podemos ir al otro extremo de solamente estar pensando en los demonios y ese tipo de cosas, sabiendo que principalmente Dios es soberano. Es algo que estamos aprendiendo en el libro de Daniel, que Dios, a fin de cuentas, tiene control completo de todo, nada hay que se escape de sus manos, Él domina y reina, y a quienes tiene como gobernantes, tanto en el momento de la lectura o en el contexto de Daniel, como hasta el día de hoy, Él tiene control sobre todas las cosas. Y ciertamente, como dice la Biblia, tenemos lucha contra carne y sangre, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad, pero recordemos que Jesucristo los ha vencido y en Él estamos seguros y no recomiendo de ninguna forma andarse metiendo en ese tipo de cosas. Y cierto, es cierto, no podemos negarlo, es algo que existe, pero muchas veces no tal como se presenta o como lo presentan muchas veces algunos tipos de predicadores. Siempre he dicho que el enemigo es más fácil para él darnos o ponernos lazo o tentaciones o probarnos desde nuestras mismas pasiones, que realmente eso es lo que origina. El Señor Jesucristo hablaba y mencionaba que del corazón del hombre es de donde salen los malos pensamientos, las malas intenciones, las perversiones, los adulterios, algo que mismo Santiago confirma, que el hombre no es tentado o Dios no tienta a nadie, sino que es tentado de su mismo deseos, pasiones o intenciones. Entonces es más fácil hacer eso que andarnos peleando con el diablo. Que por cierto hay textos ahí en segunda carta de Pedro y en la carta de Judas, que ni aún dice, ni el mismo Miguel se atrevió a proferir maldición ante Satanás, sino él dijo, el Señor te reprenda. Así que no somos quien para andar tratando de pelearnos con el diablo ni los demonios. Solamente era una referencia para poder hacer una mención a Jezabel y poder colocarla en el contexto correcto. Es una esposa del rey Acab, el rey de Israel, que ciertamente esta mujer, como mencionaba la hermana Tere, va a ser una mujer perversa, una mujer que arbitrariamente crea falsos testigos para Nabot, para poder
apoderarse de su viña, y evidentemente va a tener varios momentos con Elías, pero simplemente vamos a avanzar un poco más. El caso es que dentro del contexto del Reino del Norte, del gobierno de Acad, con su mujer Jezabel, que es hija de un hombre llamado Edbaal, y que ella fortalece, juntamente con su marido, introducen el culto a Baal en el territorio de Israel. Y precisamente como les había dicho, Baal era el dios de la tormenta, el dios de la fertilidad, el que se le atribuían la fructificación de los cultivos, pero en este caso, en el 17, dice que cuando aparece Elías el tisbita, empieza y trae un mensaje y dice que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Dice el versículo 2, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Bueno, aquí Elías aparece, no aparece con tanta, simplemente aparece su nombre, no sabemos incluso ni dónde está Tisbe, hace referencia a la región de Galat, pero es un lugar que hasta el momento no se sabe exactamente su ubicación, tampoco no es un lugar que sea bastante mencionado, no es un profeta que tenga, digamos, simplemente aparece así como así, y en adelante va a ser un hombre que va a ser muy importante dentro de la historia de la nación. La cuestión aquí es que por la palabra profética de Dios, por medio de Elías, es el anuncio de que hay una sequía y no habrá lluvia, no había rocío, y esto tiene una intención bastante poderosa y es uno de los propósitos por los cuales tanto en este caso Elías y posteriormente Eliseos van a servir como profetas. Van a combatir el culto a Baal. Hay varios propósitos, pero particularmente ese es muy interesante, el hecho mismo de que Elías va a enfrentarse a los profetas de Baal, va a evidenciar y va a mostrar quién es el verdadero Dios y evidentemente a mostrar quién es el Dios que tiene el control sobre la naturaleza, sobre la lluvia, sobre los cultivos, sobre la fertilidad. Muchos de los dioses de las mitologías, tanto en este caso cananeas, nórdicas, griegas, incluso egipcias, hacen referencia a divinidades que tienen ciertas características en cuanto a la naturaleza, como también dentro del contexto de las divinidades prehispánicas o de lo que eran las culturas americanas. Siempre se hace referencia al dios de la lluvia, pero me parece que aquí en México es Quetzalcóatl, ¿no? No sé si estoy mal o quién es el dios de la lluvia aquí en México. Se me fue. No, Quetzalcóatl no, creo que es eh, Tlaloc o Huitzilopochtli. Tlaloc, creo, hermano. Muy bien. Entonces solamente es como referencia de que los seres humanos pues le atribuían divinidades a los fenómenos de la naturaleza. Así está el dios del trueno, el dios del amor, el dios de la lluvia, el dios de ese tipo de manifestaciones, ¿no? En este caso, em, la sequía tiene como propósito precisamente eso, el hecho de que se evidencie quién es el verdadero Dios. Y ustedes pueden leer, les los voy a pedir, el 17, porque se van a dar cuenta cómo Elías, precisamente en esto que acabo de leer, le dice Dios que vaya al arroyo de Kerit y que ahí va a ser sustentado, y ciertamente fue sustentado por cuervos que le traían pan y carne. Pero cuando el arroyo se secó, él fue enviado a una viuda que se encontraba en Sarepta. Inclusive, ya en los evangelios, este pasaje o esta historia va a ser citada por el Señor Jesucristo, solamente como mencionada, referente a una mujer o una viuda extranjera que fue auxiliada por el Señor en tiempos de la sequía. Y luego vamos al 18. En el versículo 18, recuerden, les pido lean el 17 al final, porque está interesante lo que ocurre aquí también con Elías, con esta viuda de Sarepta, cómo Dios sustenta a Elías, pero también sustenta a la viuda, juntamente con su hijo. En el 18, dice así, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse acá, y y el hambre era grave en Samaria. Está refiriéndose Elías en el año tercero, y probablemente en el 3 años fueron 3 años de sequía,
y la indicación es: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria, y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel, y vean esto que estamos viendo aquí, otra vez aparece Jezabel, y dice aquí: porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Entonces esta mujer Jezabel mataba, perseguía y destruía, porque la palabra dice aquí: porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, porque lo que estaba ella impulsando juntamente con su marido era el establecimiento del culto a Baal. Ahora, Elías estuvo fuera del alcance de Jezabel y de su marido todo ese tiempo, porque él estuvo en el arroyo de Kerit, fue sustentado por Dios mismo, estuvo con la ayuda de Sarepta, en la cual también Dios le sustentó, multiplicó el, el vino, no, perdón, vino no, el aceite y la masa o la harina, para poder que ella estuviera siempre preparando alimento. La cuestión aquí es que Elías está presentándose ahora, se encuentra con este hombre llamado Abdías, y nos deja ver que Abdías era mayordomo de este rey, pero Abdías ocultamente era un hombre que temía a Dios, amaba a Dios, y que incluso salvó o sustentó a 100 profetas de Jehová. Eh, dice que de 50 y de 50. Dijo pues acá a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías. Cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú, mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Ve y di a tu amo: aquí está Elías. Pero él dijo: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab, para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y a todas han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: ve, di a tu amo: aquí está Elías. Abdías era un hombre que temía a Dios y que tenía mucho respeto por Elías. Y lo que le está diciendo es que Acab, en ese tiempo donde Elías estuvo lejos de su alcance, los buscó, mandó a buscarlo en otros reinos. Inclusive dice aquí: Abdías hizo jurar que no habían visto a Elías. Acontecerá que leo que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas, Acab no, al no hallarte, me matará, y tu siervo que teme a Jehová desde su juventud. No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel, y otra vez nos hace referencia, mataba a los profetas de Jehová, que escondí a 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Y ahora tú dices: ve, di a tu amo: aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías: vive Jehová, que los ejércitos en cuya presencia estoy, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que no me mostraré. Perdón, me voy a poner los lentes porque ya estoy leyendo mal. De por sí no ocupo lentes, pero a lo mejor por la luz. A ver si así leo mejor. Bueno, entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Y vean lo que va a pasar aquí. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 400
Tomen nota de esto, a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. Es decir, Dios había permitido la sequía y en este tiempo esta mujer había matado a los profetas de Baal y ahora estaba sustentando, perdón, esta mujer había matado a los profetas de Jehová, del Señor, pero en otra situación estaba fortaleciendo el culto a Baal. Y había aquí en este caso 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Entonces lo que va a hacer Elías, y quizás sea un pasaje que ya estén recordando, al menos nuestra hermana Tere, es el hecho mismo de que acá, juntamente con sus profetas falsos, van a ser evidenciados precisamente solamente por un único profeta, que es el profeta Elías. Elías, dice aquí entonces Acab, convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Lo que está haciendo en este caso Elías es un reto, está retando a los profetas de Baal a que cada uno hagan, o en este caso Elías por su parte y los profetas hagan una ofrenda, corten un toro, le ofrezcan este altar, pero que ustedes saben que la ofrenda tenía que ver con un holocausto, con una ofrenda quemada, donde el animal lo cortaban en pedazos, preparaban el altar, ponían las piezas del animal y le prendían fuego, que se consumiera y que esto subiera. En este caso, si era una ofrenda para el Señor, era la intención de agradar al Señor, o en el caso contrario, si era hacia un Dios falso, la intención era agradar al Dios, al ídolo. Lo que está haciendo Elías es el momento en el cual él regresa y se muestra después de este periodo donde estaba ausente y donde ha prevalecido una terrible sequía, es el hecho de que se va a enfrentar a estos profetas, a 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. En total son 850 profetas. A este reto van a venir el pueblo, porque nos damos cuenta que Acab convocó a todos los hijos de Israel y que cuando Elías se presenta, les confronta y les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo divagaréis? ¿Hasta cuándo estaréis entre adorar a Dios y entre adorar a Baal? Y en este caso, en base al culto que se había establecido en esta región, ellos consideraban adorar a dioses falsos y adorar a Dios como algo totalmente natural. Entonces Elías propone este reto, que se hagan los altares, que se preparen los animales, pero que no se les prenda fuego. Vemos acá más adelante, en el 24, dice: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros, primero pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad
en altavoz, porque Dios quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Es decir, en base a este reto que ha propuesto Elías, estos hombres están saltando, gritando, invocando a su Dios, inclusive hace referencia que se están cortando, de tal manera que están ofreciendo sangre o su sangre para provocar que este Dios responda de alguna manera. Está la mención al hecho de que Elías se burla acerca de que este Dios, pues a lo mejor está ocupado en otras cosas y que por ello no responde, y evidentemente era el propósito mostrar que el verdadero Dios es Jehová. Recuerden, el punto era el que esta ofrenda o este altar iba a tener que ser encendida con fuego, pero no por mano de ninguno de ellos, sino era el Dios que respondería y que propiamente de una forma prácticamente milagrosa haría prender el fuego. Eh, Llegamos al momento donde llegó la hora del sacrificio y no había respondido Baal. Dice luego Elías en el versículo número 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Recuerden que estamos en una sequía, no se nos dice de dónde sacan el agua, pero bueno, están refiriéndose a que Elías aumenta el grado de dificultad de su sacrificio porque se supone que tenía que prenderse el fuego. Y lo que está haciendo Elías es mojar tanto el sacrificio y mojar el leño, es decir, mojar la madera, y sabemos que eso dificulta mucho más el que se pueda prender un fuego. Eh, y lo que hace referencia es que era tanta el agua que corría, recuerden que se había hecho una zanja alrededor del altar y que el agua estaba corriendo sobre esa zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, esta es la oración de Elías, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel, o Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno de ellos. Y ellos prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Es decir, Elías en su oración pide que Dios responda, Dios precisamente responde de esta manera, el fuego que cae, que se enciende, que sí es un fuego que cae, consume todo el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y que aún el agua que estaba ahí se consumió. Fue un fuego que prácticamente pues consumió todo. De tal manera que al ver esta manifestación, el pueblo confiesa que Jehová es el verdadero Dios. Y evidentemente Baal o los profetas de Baal fueron asesinados por Elías. Hasta este momento podremos ver que fue una gran victoria de parte de Elías al mostrar, en primer punto, que
Dios es el Dios que tiene control sobre la naturaleza, es el verdadero Dios, que Baal era un Dios falso, que jamás respondió, porque prácticamente no existe, es una divinidad falsa. Y en el caso de Elías, que él era un profeta genuino del Señor y que solamente Dios tenía el poder para mostrarse y evidenciarse. Y claro, Elías después va a orar por la lluvia, va a venir en el siguiente versículo, es el 41. Entonces Elías dijo: Acá sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acá subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre rodillas, y dijo a su criado: Sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y no había nada, y él volvió a decir: Vuelve 7 veces. Y bueno, en las 7 veces ya se ve una nube, y esa nube es la que trae la lluvia. Pero vean más adelante, en el versículo 46, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Y noten esto, cómo después de esta victoria de que ha tenido Elías, ha mostrado a todo el pueblo que Jehová es Dios, ha matado a estos profetas que eran falsos profetas, ha venido la lluvia nuevamente por medio de la oración y de la palabra de Elías, que Dios le había dado esa, ese, esa, ese mandato en el capítulo 17: no habrá lluvia sino por mi palabra. Y entonces dice aquí que Elías corre a Jezreel, dice: Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo: Así me hagan los dioses si aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Entonces otra vez quiero que recapitulen esto. Elías durante 3 años estuvo ausente, Dios lo sustentó, lo protegió, lo guardó, juntamente con esta viuda a la cual mostró fe para darle lo último que tenía de su aceite y de su harina, y Dios le sustentó. Elías reaparece nuevamente después de este periodo de sequía, se presenta a Acab y les propone un reto donde el Señor Dios muestra quién es el verdadero Dios. Elías vence y evidencia a estos profetas y los mata. Después Acab no tiene otra cosa más que obedece a Elías: vete a tu casa, y se va a Acab. Pero Elías corre a Jezreel pensando que todas las personas, o inclusive Jezabel, va a estar temblando de miedo, pero Jezabel no estaba temiendo. Jezabel estaba enfurecida. Acá dio a Jezabel, dice el 19, la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate y come. Pero deseo que vieran este contraste, cómo de una victoria, de repente Elías ahora huye de esta mujer, porque esta mujer no le tuvo miedo, y evidentemente le mandó a amenazar, y lo que hace es, ahora vuelve a correr Elías, pero en sentido contrario, ahora está huyendo de esta mujer. ¿Qué percepción tienen ustedes, hermanas, en este sentido, lo que está ocurriendo con Elías, que ha enfrentado a 400 profetas falsos y los mató, y ahora esta mujer pretende matarlo y él huye? Y de tal manera que cuando huye muestra una fatiga donde dice que deseaba morirse. Ajá, en el versículo 14: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya,
Oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y luego en el 17, volviendo al ángel y Jehová por segunda vez, porque Elías se levantó, comió, dice el 6, entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oret, el monte de Dios. Y ahí se metió a una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Entonces, ¿qué opinión tiene en este caso, en ese contraste que ocurre, donde un Elías que muestra valor, fortaleza y se enfrenta ante una multitud de profetas ahora que está huyendo de las amenazas de esta mujer y que ahora no solamente eso, sino que se muestra con una actitud de desánimo, de cansancio, inclusive deseando la muerte? Hermana Anita, ¿quisiera comentarnos algo? Bueno, como bien él lo expresa, ¿no? Yo creo que a lo mejor ya era el cansancio físico y emocional, ¿no? De ver tanta maldad y que todos prácticamente dejaban, ¿no? A un lado los estatutos y los mandamientos de Dios, ¿no? A pesar de que había lo que había pasado, ¿no? En los altares, que les había demostrado quién era Dios, y quizá también la maldad, ¿no? De que no, se nombra de Jezabel, y pudiese ser que hasta tuviera mucha intimidación o hasta cierto modo temor, ¿no? Que por eso se quiso ir a esconder, a lo mejor igual por eso le decía a Dios que lo matara, ¿no? No se pudieron haber, digo, al final del día era un hombre, ¿no? También común y corriente, con su naturaleza humana, y pudo haber sido alguna emoción, no Sí, sé. hermana. Muy bien, hermana Anita, gracias. Hermana Tere, ¿algo que quiera comentar respecto a esta situación que está pasando con Elías? Como que se desmoralizó, hermano, de ver tanta maldad y la amenaza de Jezabel. Gracias. Sí, a veces, hermanas, hay, en el caso del ministerio, ¿no? De aquellos que trabajan predicando, sirviendo al Señor. Claro, hay personas, ustedes conocen megas iglesias muy grandes, métodos de crecimiento, crecimiento, estrategias para atraer gente, que al final de cuentas no tienen la finalidad de hacer discípulos, sino solamente asistentes, seguidores, que idolatran a un líder, a un ministro, lo llaman el ungido o o el elegido del Señor, o ese tipo de cosas que no propiamente es así. Y a veces los hombres de Dios, los que sirven, los que aman, los que trabajan, ciertamente presentan fatiga, porque a veces no logran ver que su trabajo tenga pues, resultados, de tal manera que pudiese pasarse años predicando y no tener una iglesia tan grande quizá, una iglesia relativamente pequeña. Y eso ha pasado con muchas personas, con muchos misioneros. Por ejemplo, William Carey, padre, el creador de las misiones modernas, pues pasó muchos años sin tener ningún converso, quizá como 7 años, en la India, en un país extranjero, con una cultura, un clima, alimentación. Eh, Muchos de estos misioneros, incluido él, perdieron hijos, perdieron esposas y se mantuvieron firmes en en la convicción. Es decir, que el fruto no se va a ver siempre a la primera. Y en el caso de Elías, evidentemente un profeta de Dios que amaba a Dios, que servía a Dios y que encontrarse, como ustedes bien mencionan, en ese trabajo donde el pueblo no quiere seguir a Dios, no quiere eh, apartarse del pecado. Ciertamente mencionan ustedes cansancio,
desmoralización. Pero noten esto, que más adelante Elías, o lo que le está diciendo Elías en el versículo 10, él respondió cuando él se va a la cueva, donde después de que él ha caminado 40 días, Dios le sustentó, dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y luego dice, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Entonces Elías se sentía solo. Sin embargo, vemos más adelante, Dios ahí le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y aquí que Jehová pasaba, y bueno, pasaba como un poderoso viento y rompió los montes, después pasaba como un terremoto y al final pasa como un siervo apacible. Y dice el 13, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Era Dios, evidentemente. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, se lo repite, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare a la espada de Asael, Jehú lo matará, y el que escapare a la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y fíjese en lo que dice aquí el 18, y yo haré que queden en Israel 7,000 rodillas, cuyas 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Es decir, Elías estaba fatigado, cansado, frustrado emocionalmente, eh, huyó a la amenaza de Jezabel, pensó que quizá Jezabel también iba a sucumbir al temor al ver que habían vencido a los profetas, pero Jezabel era, como a veces se dice, un duro hueso de roer. Así que Elías huye, fatigado, cansado, pero expresa en dos ocasiones que él es el único. Se le olvidó que Dios estaba con él y que a veces eso es bastante o más que suficiente. Y a la vez Dios le muestra que no es el único. Recuerden incluso que Abdías había guardado a 100 profetas, los había sustentado, los había escondido a profetas de Jehová, y que aún dice aquí, había 7,000 rodillas o 7,000 personas cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Entonces, Elías, la victoria que tiene en el Monte Carmelo es apenas como que la primera batalla que tiene que librar, porque aún hay mucho trabajo que hacer. Y a veces así pasa, o incluso aunque no seamos ministros, a veces podemos, como hermanos, cansarse, a veces cuando tenemos familia que no es creyente y vemos que no hay un avance, que no hay una aceptación, que inclusive va como que de mal en peor, y a veces podemos pensar que viene ese cansancio, es ahí donde muchas personas se apartan de la iglesia, o viene una frustración, no precisamente a veces pueden no apartarse, pero se frustran, se cansan, se fatigan y dejan o dejamos de hacer lo que el Señor nos ha dicho. Porque quizá quisiéramos ver mucho fruto, mucha respuesta en su momento, pero lo que estamos viendo es todo lo contrario. Entonces podemos identificarnos con Elías en este sentido, pero aún saber que hay mucho trabajo por hacer por delante. No sé, hermanos, que quisieran comentar algo respecto a esto que hemos visto hasta este momento con Elías, que él pensaba que estaba solo, pero no estaba solo, Dios estaba con él, Dios le había sustentado, Dios le había provisto, Dios le había dado una palabra de tal manera que por su palabra no iba a llover, y hasta que él otra vez su palabra lo dijera, llovería otra vez. Y evidentemente era una referencia a que Dios mismo es el que controlaba todo esto. Eh, el conflicto en cuanto al culto a Baal apenas comenzaba. Precisamente algo que nos puede ayudar, podemos ver esto, pregunta, ¿cómo el episodio de la sequía que introduce el profeta Elías
se relaciona con el resto de la narración en Primera y Segunda de Reyes, en donde se relata la polémica contra el culto a Baal. Es decir, el culto a Baal es una batalla que se va a librar y que apenas esto que está haciendo Elías es lo primero y él ya está pues cansado para seguir trabajando. Hermana Anita, ¿qué opina? Pues si bien, hermano, y creo que lo tomo a lo mejor personal, digo, muchas veces nos ponemos en esa situación y nos sentimos igual que Eliseo, ¿no? Perdón, que Elías, es que me adelanto, que Elías, y pensamos y nos sentimos así derrotadas, pero Dios siempre está con nosotros, hermano. A veces no lo vemos en el momento, a lo mejor no lo percibimos, ¿no? En ese momento, todo lo que nos da, todo lo que nos provee, en este caso a Él, ¿no? Bueno, no había yo leído que hasta manda cuervos a darle pan y agua, ¿no? O carne, perdón, carne y pan. O sea, pues, y ahí me doy cuenta y en muchas situaciones del poder y la grandeza de Dios, ¿no? O sea, mandar un cuerpo a alimentarte. Igual, cuando estaba, que ya no tenía ánimo ni ganas, nada, manda al ángel también para que le dé de comer. Pero a lo mejor en ese momento él no lo percibía precisamente por su estado emocional, ¿no? Por todo lo que él estaba viendo, precisamente como usted dice, todo lo que ha batallado, todo lo que ha hecho, seguir adelante, y a lo mejor él no veía ese fruto. O como muchas veces nosotros pensamos que nuestras oraciones no son contestadas, o quisiéramos verlo en el momento, ¿no? Algo así es mi percepción. Yo sé que para Dios un suspiro son 1000 años y para nosotros es una eternidad. Y quisiéramos ver las cosas quizás en el momento y ya. Me quedaba yo como con esa parte, ¿no? Lo de Elías, que muchas veces nosotros pensamos que nuestras oraciones no son contestadas. Gracias, hermana. Hermana, ¿tiene algo que quiera aportar respecto a esto que estamos hablando acerca del cansancio y la fatiga de Elías? ¿Alguna vez? ¿Qué puede aportarnos? Hermano, que como usted decía, que uno se siente solo, pero solos no estamos y cansados, aunque Dios nos esté alimentando, nos esté hablando. Este varón de Dios, que Dios le hablaba directamente a él, se fatigó, se cansó. Imagínense ustedes que están predicando, hermano, queriendo hacer las cosas como Dios manda, cómo se sentirán, y luego a veces como nosotros nos sentimos los que nada más estamos oyendo las predicaciones que ustedes nos aportan, nos exponen. Muy interesante la vida de Elías, hermano. Gracias. Gracias, hermana. Esa palabra que se ha mencionado usted referente a hacer las cosas correctamente, ¿no? Sí, es algo, no solamente para mí, ¿no? Pero sino para muchos hombres de Dios, muchas mujeres, y en el caso también particular en su propio contexto, quizá en su familia, o con personas que a veces compartimos amistades, o que a veces sentimos a veces que no hemos hecho lo necesario, ¿no? Lo suficiente. Y creo que ciertamente sí, siempre creo que podremos dar más, pero sí, a veces con lo fácil que es irse por un camino bastante fácil en el caso de del ministerio, ¿no? De tratar de utilizar métodos, estrategias, pragmatismo, como les había mencionado, y tener esa confianza, esa fe, simplemente de hacer lo que Dios nos ha mandado, como Elías. Hasta este momento Elías era un hombre y lo va a seguir siendo. Obedecía, pero sí, siempre vamos a mostrar en determinado momento cansancio y fatiga, porque somos seres humanos, y, y lo vemos también con, con Elías, quizá lo veamos
con otros hombres en la Biblia que mostraron, como en el caso, por ejemplo, de David, que veíamos, no era tanto lo que vimos en David no era esa etapa donde él se fatigó, pero sí hubo un momento en el cual estuvo siendo perseguido por Saúl, huía, se tuvo que ir al extranjero, tuvo que a someterse a un rey extranjero, hacerse pasar por loco para que no lo vinieran a matar los enemigos, porque el rey, al cual él honraba, pues lo estaba persiguiendo. Entonces, si viene ciertamente, cuando nosotros leemos los salmos, perdón, muchas veces David se identifica con un gusano, David está fatigado, David está cansado. Lo mismo con Jot, cuando a veces de repente vemos esos textos donde él está deseando no haber nacido, deseando, está cansado, está frustrado. En el caso de Moisés también, donde ya en el Deuteronomio, inclusive, él le hace recordar al pueblo que por causa de que lo incitaron a pecar contra el Señor, él golpeó la roca cuando no debía haberlo hecho, y eso le propició no entrar a la tierra prometida. Y sí van a mostrar frustración y cansancio. Algo que podemos ver y que tiene que ver con el gobierno de la iglesia. Es decir, cuando me refiero al gobierno de la iglesia, ya trasladándolo a nuestra actualidad. En este caso, Elías prácticamente se sentía solo porque sí, todos los profetas habían sido asesinados, bueno, muchos, no todos, porque vemos que habían sido guardados algunos. Eh, Comúnmente nosotros estamos acostumbrados a que iglesias o dentro de una iglesia local haya un solo pastor, un solo liderazgo. Entre los beneficios y entre las desventajas, hay más desventajas en el sentido de que un pastor que es solo en una congregación, es decir, que es único pastor, llega a fatigarse mucho más. En una iglesia donde hay más pastores, y estoy hablando de una pluralidad de pastores, porque la Biblia me enseña que la iglesia no era una iglesia de un solo pastor, que era una iglesia que estaba liderada por varios pastores. Si ustedes quieren buscar en la primera carta, primeramente vamos a buscar Filipenses 1. En Filipenses 1, Pablo escribe a los hermanos que están en Filipos, pero cuando en su saludo, fíjense lo que dice en Filipenses 1:1, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, y fíjense lo que dice con los obispos y diáconos. Vamos a ver que en el Nuevo Testamento la palabra obispo, la palabra pastor, la palabra anciano se refiere a la misma función, es decir, aquellos que tienen el cuidado o el liderazgo dentro de las congregaciones. La palabra diácono, ese ya es otro ministerio, otra función. Inclusive, si ustedes quieren buscar en el libro de los Hechos, ya en Filipenses vemos que Pablo escribe a los hermanos de la iglesia, pero también escribe a los líderes de la iglesia y los menciona como obispos y diáconos. Pero noten cómo está en plural. No se refiere al obispo y a los diáconos. Dice con los obispos y diáconos. En el libro de los Hechos, vemos en el capítulo número 20, Hechos 20, en el discurso de Pablo que él da en Mileto, él ya va rumbo a Jerusalén, terminando su último viaje misionero, él manda a traer a los hermanos que están en Éfeso, dice enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar, dice aquí a los ancianos de la iglesia. Y entonces él les empieza a decir y les empieza a encomendar el ministerio, porque durante por lo menos 3 años Pablo estuvo predicando, enseñándoles. Les dice, por ejemplo,
Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día en que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las chanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Es decir, Pablo también muestra que ha tenido fatigas, cansancio, lágrimas, pruebas, pero que él sigue adelante. La cuestión aquí, hermanos, es que él ya no va, o al menos les menciona que ya no van a ver su rostro más, porque él va a Jerusalén y pretende después de Jerusalén ser encomendado a Roma. Y dice el versículo 25, me adelanto un poquito, dice, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual él ganó por su propia sangre. Ustedes se dan cuenta que él mandó a traer a los ancianos. A los ancianos él está dando este discurso y él se refiere a los ancianos como obispos y se refiere a que ellos tienen que cuidar el rebaño, es decir, ellos tienen que pastorear. Entonces hay tres palabras en el griego. La primera de ellas es poimaino, que es pastorear, que tiene el origen o tiene la idea que o da origen a la palabra pastor, a la palabra también episcopeo, que es la palabra obispo, que tiene que ver con un supervisor, y la palabra presbítero, que tiene que ver con el anciano, o de donde se origina la palabra anciano. Entonces ustedes pueden ver que el obispo, el pastor y el anciano es la misma función, es decir, fungen como sinónimos en el texto de el Nuevo Testamento. Otro ejemplo más, en Primera de Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo número 5. Aquí Pedro se presenta como un anciano. Dice, ruego a los ancianos, capítulo 5:1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y los dice, apacentad la grey de Dios. Otras versiones, o sería la palabra pastoread la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. En este texto aparecen las tres palabras poimaino, episcopeos y presbíteros. Al mencionarlos que es anciano, al mencionar que debe pastorear la grey de Dios y al mencionar que debe cuidar o supervisar, que es el origen de la palabra obispo. Con esto quiero que vean que el texto enfatiza, o al menos la Biblia, que en la iglesia había, bueno, primeramente esto, que obispo, pastor y anciano se utiliza indistintamente para referirnos a la misma función y siempre cada pasaje que hemos visto se refiere a ellos en plural, es decir, que una iglesia debe estar pastoreada y liderada por más de un pastor. Cuando nosotros vamos a Hechos, otra vez en Hechos capítulo número 14, después del primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé, ellos regresan, a Antioquía, es el 14:21. Dice, y después de anunciar el evangelio, aquella ciudad, y aquí Pablo y Bernabé están terminando su primer viaje misionero. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y, fíjense lo que dicen, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Pero fíjense lo que dice al principio, y constituyeron ancianos plural en cada iglesia singular. Cuando vamos a Hebreos capítulo número 13, esos pasajes que nos hacen referencia, por ejemplo, a Hebreos 13:7, dice, acordaos de vuestros, plural otra vez, pastores,
que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. En el 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Lo que nos deja ver es que el gobierno de la iglesia, o digamos el liderazgo de la iglesia, es bastante sencillo, compuesto por ancianos, pastores, obispos y por diáconos. El obispo es lo mismo que el pastor, es lo mismo que el anciano. Y estábamos hablando de una pluralidad, más de uno, dos, tres quizá. Y diáconos, el diaconado es un ministerio que tiene que ver con un servicio. Es la primera vez que aparece el diácono, aparece en el texto de Hechos 6, donde había necesidad porque surgió murmuración y los apóstoles no podían dejar la oración y la predicación por servir a las mesas de las viudas. Y eligieron a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, que sirviesen a las mesas y se les llamaron diáconos. En primera de Timoteo 3, da los requisitos para ser para ser obispos o pastores y para ser diáconos. Entonces, los ancianos, obispos o pastores, que es la misma función, se encargan de la enseñanza, la guianza, la dirección de la iglesia, y los diáconos son servidores. Hoy día las iglesias se gobiernan de distintas formas. La iglesia, por ejemplo, presbiteriana tiene un consejo de ancianos, donde está en una iglesia local un pastor, están ancianos y están los diáconos. Ellos distinguen esas funciones, pastor y anciano, como distinto. Y a la vez están conformados por esos ancianos o pastores pertenecen a una asamblea general de una región o de un país. Entonces, es la forma en la cual es como una pirámide invertida, donde una asamblea de ancianos gobiernan sobre regiones y a la vez sobre iglesias locales. En el caso de la iglesia episcopal, que es el modelo de la iglesia católica, o entre episcopal también está en una estructura jerárquica, donde el papa es el mayor, y de ahí vienen los cargos de arzobispos, obispos, y lo que viene siendo también en los rectores, que son conocidos como sacerdotes o padres, y evidentemente los laicos hasta el final. En el caso de una iglesia, las iglesias bautistas a veces tienen diáconos y a veces también tienen ancianos. Las iglesias llamadas pentecostales, no todas, algunas, pero sí la mayoría, tienen un gobierno, ellos lo denominan teocrático, donde es un pastor el que gobierna sobre toda la congregación y todo lo que ocurre, él lo dirige. Está también lo que se llama a veces una mesa directiva, están los tesoreros, todo ese tipo de puestos o cargos dentro de la estructura, pero podemos ver que en cuanto a la Biblia es bastante sencillo. El gobierno de la iglesia es ancianos, pastores y obispos, que es lo mismo, y los diáconos. ¿Y por qué lo digo todo eso referente a Elías? Es solamente tomándolo a nuestro contexto actual. Muchas veces los pastores en nuestra actualidad están cansados, fatigados, frustrados, mal atendidos a su familia, pero porque han seguido un diseño donde un solo hombre es el pastor de toda la congregación. Y contrario a eso, la otra parte de la moneda es que al haber un solo pastor, corre mucho más el riesgo de que este mismo hombre se enseñoree de toda la congregación. Recuerden que la advertencia de Pedro es pastorear la grey de Dios, no como teniendo señorío, sino sirviendo. Es primera de Pedro 5, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Cuando una iglesia está conformada por un solo pastor, el pastor corre, no porque sea, nosotros tenemos que reconocer que somos hombres y que podemos cambiar con el paso del tiempo y que al ser un único pastor se corre el riesgo de que haya ese tipo de dictaduras, que sí es muy común de las iglesias. Eh, Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, la forma de gobierno democrática, es o republicana, es una distribución de poderes, donde el poder jamás tiene que recaerse o tenerlo
un solo hombre o una sola instancia, porque siempre debe haber contrapesos. En el caso, por ejemplo, de Norteamérica, se creó la nación y se fundamentó de esa forma con la distribución del poder. Lo mismo que debería operar en todos los países republicanos, aunque no siempre es así. Donde, sobre todo en Latinoamérica, ha habido el problema de que ha habido muchas dictaduras, revoluciones civiles y golpes de Estado, precisamente porque se está buscando siempre adquisición de poder. A lo que voy dentro de una iglesia, cuando un solo hombre gobierna sobre toda la congregación, la tendencia es que este hombre se vaya a enseñorear de la congregación. Y cuando existen contrapesos o mecanismos que eviten ese absolutismo, eso es bastante bueno. Es precisamente iglesia, por ejemplo, del pastor Sugel Michelén. Hay una iglesia donde él es conocido así como pastor de esa iglesia, pero es la iglesia donde sirven Eduardo Saladín, el pastor Eduardo Saladín, eh, Salvador Gómez y otros, Marcos Peña. Hoy hay varios pastores, me parece que el pastor Eduardo ya salió de ahí, pero fue enviado a plantar otra iglesia. Pero estamos hablando de una iglesia que está conformada por varios pastores. Y así ese es el diseño que se encuentra en el Nuevo Testamento en cuanto al gobierno de la iglesia. Otra vez retomo todo esto para poder mostrar que muchas veces la frustración, el cansancio dentro de la iglesia o dentro del ministerio viene porque no se sigue el diseño divino en el Nuevo Testamento, sino porque se pretende que un solo hombre abarque todo. Una de las razones también porque un hombre no permite que otros crezcan o que funjan como líderes o crezcan al nivel de misma autoridad que él, es porque evidentemente no quieren tener competencia o no quieren verse expuestos ante otro liderazgo. Entonces, en general hay muchos beneficios ante una pluralidad de ancianos o pastores en una iglesia, a contraparte que una iglesia donde solamente hay un solo pastor. Retomando el ejemplo de Elías, claro, el caso de Elías es totalmente, o en cierta manera distinto, ¿no? Hasta cierto grado, porque Dios le está mandando a que vea que hay más profetas y que él tiene que ungir a dos reyes y va a ungir o va a establecer otro liderazgo de otro hombre, que en este caso va a ser Eliseo. En base a lo que he comentado, claro que no que me haya desviado mucho, pero sí era interesante comentarlo, tratando de trasladarlo a nuestra actualidad, al hecho mismo de que hoy día el modelo bíblico de una iglesia con varios pastores o sea, no que no existe, pero es bastante escaso. ¿Algo que quiera comentar, hermana Anita? Yo, hermano, escuchando atentamente información que realmente desconocía, ¿no? Y es muy interesante y es bueno saberlo, hermano. Bueno, hermana Tere. Todo claro, hermano, gracias a Dios. Bueno, vamos a orar. No sé si tengan alguna otra pregunta que se haya originado respecto a lo que hemos comentado o al pasaje de Elías. Algo que quieran expresar en cuanto a alguna duda que surgió. O Sí, todo está hermano, claro. ay, perdón. Sí, no, dígame. Digo, no sé si me salga del tema, pero me vino a la mente, me recordé que a Jesús le decían que si él era el Elías. ¿Por qué lo relacionaban? Ah, ¿Por, ok. por, porque era profeta? ¿O lo consideraban profeta, no hijo de Dios? Ujú. Sí, Elías, más adelante ustedes van a seguir leyendo su primer libro de los Reyes. Va a seguir en funciones, va a seguir sirviendo al Señor después de esta etapa. Evidentemente va a ungir a principalmente a Eliseo, su sucesor. Y en el capítulo perdón, en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo número 1, en el capítulo 2, perdón, se va a dar una situación donde Elías sale de función y Eliseo continúa con el ministerio. Pero Elías no muere. Elías es arrebatado al cielo
en un torbellino. Dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías, segundo el libro de los Reyes 2, en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y bueno, todo el capítulo nos narra lo que está ocurriendo. Y en un momento Elías es llevado en un carro de fuego. A ver en qué parte es. Aquí está. En el capítulo 2, versículo 11 dice, y aconteció que yendo ellos hablando, y aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. No era un carro de fuego, era un torbellino, perdón. No, y lo relacionaba con carro por esto. Y viniendo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio tomando sus vestidos, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Se refería a que era Elías el que representaba el poder de Dios en la tierra. Por eso le decía carro de Israel y su gente de a caballo. Pero sí, Elías fue arrebatado en un torbellino, no en un carro de fuego. La cuestión aquí es que Elías no murió. Elías, juntamente con Enoch, es uno de los personajes que no vieron muerte y que fueron llevados directamente al cielo. Entonces, más adelante, el profeta Malaquías sigue la historia de Israel. Eliseo va a seguir trabajando, va a seguir el proceso de los reyes. El reino del norte va a ser destruido, el reino del sur posteriormente va a ser llevado cautivo. Y nos vamos a encontrar con el profeta Malaquías. Entonces, el profeta Malaquías va a hacer referencia que vendría un Elías. También Isaías 40 hace referencia a que vendría un hombre que prepararía el camino del Señor. En Isaías 40, el libro del profeta Isaías 40 dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que claman en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces se profetiza que vendría un hombre, que vendría con el espíritu de Elías y que prepararía el camino del Mesías. Por eso es que en el capítulo que es, me parece 18, donde Jesucristo pregunta, ¿quiénes dicen que soy yo? Algunos de sus discípulos dicen, algunos dicen que tú eres Elías, dicen que tú eres el profeta, dicen que eres alguno de los profetas, dicen que eres Juan el Bautista también. Eh, la cuestión aquí es que también el mismo Jesucristo nos enseña que el que le es Elías es Juan el Bautista. Es decir, el que tiene el espíritu de Elías es Juan el Bautista. O el que viene como aquel Elías que había de venir es Juan el Bautista, porque Juan el Bautista es el que prepara el camino del Señor. Y en cierta manera hay mucha similitud, porque Elías y Juan el Bautista se vestían con pieles de animales y eran hombres pues, que habitaban en regiones desérticas. Entonces, Jesucristo, el Señor, cuando Juan el Bautista le manda a preguntar, Juan el Bautista ya estando en la cárcel y le dice, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otros? Y el Señor le dice a sus discípulos que le cuenten a Juan, los discípulos de Juan que le cuenten a Juan que los milagros que el Señor hace. Cuando ellos se apartan, Jesucristo el Señor dice que saliste a ver al desierto, un hombre de ropas delicadas. Se refería porque Juan el Bautista era de la tribu de Leví y era hijo de un sacerdote, Zacarías, e hijo de una de las hijas de Aarón. Y como con ese privilegio él tenía que vestirse con lino fino, tenía que alimentarse del templo, tenía que ungir como sacerdote, pero en este caso, perdón, Juan el Bautista no hace eso, sino que se va a regiones desérticas, eh, bien tiene un ministerio en el río Jordán, llamando a las personas al arrepentimiento y preparando el camino del Señor. Entonces dice el Señor Jesucristo, este es aquel Elías que había de venir. Y hace referencia que de los nacidos de mujer no hay otro profeta más grande que Juan el Bautista. Entonces, Juan el Bautista es el Elías que había de venir, que aparece o que se hace mención en los libros proféticos y que toma como referencia al profeta Elías, como un profeta poderoso y la voz de Dios en la tierra. No sé si le contesté, hermano. Claro, hay mucho más que citar, pero en pocas palabras es la referencia
de por qué en el Nuevo Testamento se menciona a Elías. Sí, hermano, totalmente. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Hermana, ¿tiene algo que quiera comentar? ¿O preguntar? No, hermano, todo claro. Iba también a preguntarle que le preguntó la hermana Anita, pero ya quedó aclarado, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Elías se menciona otra vez en el monte de la transfiguración, pero ahí sí es el Elías el original. Cuando el Señor sube al monte y se lleva a Pedro, a Juan y a Santiago, o Pedro, Santiago y Juan, y ahí mismo él se transfigura, sus vestiduras son transformadas, y Pedro le dice que es bueno que estén ahí Elías y Moisés. Entonces aparecen Elías y Moisés hablando con el Señor Jesucristo en una transfiguración que Pedro está presenciando y que él mismo narra en su segunda carta. Son las ocasiones en que Elías vuelve a aparecer, porque recuerden, Elías no se murió, Elías fue llevado al cielo. Eh, pero esos son los pasajes en los que se menciona Elías. Y por eso es tan relevante su ministerio aquí como profeta. Si no hay nada más, vamos a terminar entonces. ¿Amén? Sí, hermano, muchas gracias. Bueno, vamos a orar entonces. Padre mío, te doy gracias por esta bendición tan grande que en ti encontramos, mi Señor, de disfrutar de tu palabra, de alegrarnos en ti, de gozarnos, también de descansar en ti, en el cansancio, en la debilidad. Eh, Dado que somos hombres, somos seres humanos, que nos fatigamos, que emocionalmente somos en ocasiones sensibles, mi Señor, pero que en ti encontramos la plenitud, Dios mío, del conocimiento, de la sabiduría y el temor a ti, Señor. Podamos refugiarnos en tu palabra, aún en medio de circunstancias adversas, de debilidades. Y te agradezco, Señor, por la vida que nos das, y en este caso también por la enseñanza que encontramos en el primer libro de los Reyes, también segundo libro de los Reyes. La relación del ministerio actualmente hoy día, Señor, y de la función pastoral y del llamado a una iglesia o iglesias locales que puedan formar líderes, mi Señor. Gracias por ello, te ruego por esto y también por mis hermanas que puedan ser edificadas, creciendo en la palabra, en la enseñanza, en sabiduría, y tu gracia nos acompañe en todo momento en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Pues gracias, hermanos. Gracias, hermano. Bendiciones, hermana Anita, hermano Ray. Gracias, hermana Tere, igualmente. Bendecida tarde. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Gracias, hermano, igualmente.